Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que voy a explicar corresponde a problemas de áreas y distancias de la sección 5.1 del libro de Jen Stewart, séptima edición, cálculo de una variable trascendentes tempranas. El problema es el ejercicio 1 de la página 369. El problema es el siguiente. A partir de la lectura de los valores de la gráfica dada de f, use 5 rectángulos para hallar una estimación inferior y una superior para el área bajo esa gráfica dada de f, desde x igual a 0 hasta x igual a 8. En cada caso dibuje los rectángulos que use. B. Encuentre nuevas estimaciones usando 8 rectángulos en cada caso. Esta es la gráfica de la función. El primer paso para hacer la parte A, para 5 rectángulos, una estimación inferior corresponde a puntos extremos a la izquierda. Ya explico por qué razón corresponde a puntos extremos a la izquierda. Para 5 rectángulos, el primer paso es buscar el ancho o la base de cada rectángulo que se va a dibujar. Entonces tenemos que la gráfica va desde 8 hasta 0. Es 8 menos 0 dividido por 5 da 1.6. Es decir, que cada rectángulo tiene como base 1.6. Entonces, ubicamos 1.6, trazo una vertical que corta la gráfica en este punto y me desplazo hacia la izquierda, que corresponde a 3.5. El siguiente rectángulo tiene de base 1.6, que es 1.6 más 1.6 es 3.2. Ubicamos 3.2 en el eje horizontal, me desplazo verticalmente hasta que cruce corte la gráfica una línea vertical que corte la gráfica, y en ese punto me desplazo hacia la izquierda y tomo la lectura correspondiente a ese valor, que es un valor aproximado de 4.6. El siguiente rectángulo, nuevamente a 3 puntos le sumamos 1.6, que es la 4.8. Ubicamos 4.8 sobre el eje X, levanto la línea vertical hasta que ubique o corte la gráfica de la función f y me desplazo hacia la izquierda en forma horizontal hasta al eje vertical, que corresponde al valor de 5.3. Nuevamente me desplazo del eje X 1.6 a partir de 4.8. 4.8 más 1.6 sería 6.4. Entonces en 6.4 levanto una línea vertical hasta que corte la gráfica y enseguida me desplazo hacia la izquierda hasta el eje Y, que corresponde al valor de 5.8. Entonces el primer rectángulo que se dibuja es un rectángulo de base 1 puntos y de altura 2. Noten que este rectángulo, la base del rectángulo, ¿sí?, la altura corresponde justamente a la parte izquierda del rectángulo. El siguiente rectángulo, la altura de este rectángulo, noten que está ubicada a la izquierda de este rectángulo, que tiene de altura 3.5. El siguiente rectángulo, la altura corresponde a 4.6, que está ubicado a la izquierda de este rectángulo, y así para el siguiente rectángulo, la altura correspondiente a este rectángulo es de 5.3, y el siguiente, la altura corresponde a 5.8. Noten que los 5 rectángulos van de 0 hasta 8. Y aquí tenemos área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. Entonces el área total es la suma de esos 5 rectángulos.
Entonces, esta suma total, la llamo como L de área o punto de sistemas a la izquierda, y el 5 como su índice corresponde a 5 rectángulos. Entonces, L5 que es igual a 1.6 que es la base, por altura que es 2, más 1.6 por 3.5 que es la base, la altura del siguiente rectángulo, más 1.6 por 4.6, más 1.6 por 5.3 y más 1.6 por 5.8. Factor común 1.6 que multiplica a 2 más 3.5 más 4.6 más 5.3 más 5.8 y es un valor de 33.92. Entonces el área correspondiente a estos 5 rectángulos es de 33.92. Para 5 rectángulos, una estimación superior corresponde a puntos extremos a la derecha. Aquí tengo la misma gráfica y los mismos puntos para 1.6. Nuevamente la base corresponde a 1.6, la base de cada rectángulo, porque es 8 menos 0 sobre 5 me da 1.6. Y ubicamos los mismos puntos que hallamos en el anteográfico, exactamente los mismos puntos para 1.6, 3.2, 6.4.8, 6.4, que serían 3.5, 4.6, 5.3, 5.8. Entonces, primer rectángulo, noten que este rectángulo, la base es 1.6 y noten que la parte de arriba, la base es justamente está a la derecha de a la derecha del rectángulo, que coincide con la gráfica. Entonces, son puntos extremos a la derecha. Siguiente rectángulo, la misma situación. Noten que este rectángulo, la base, que es igualmente a esta distancia, que es 1.6, noten que esta distancia o este extremo corresponde a la parte derecha de este rectángulo. Y así con los demás rectángulos. Entonces decimos rectángulo de área 1 más el de área 2, área 3, área 4 y área 5. El área total corresponde a la suma de los 5 rectángulos. Y esta área la llamo como R. Esta R es el área correspondiente a puntos extremos a la derecha. Entonces, y el 5 corresponde a 5 rectángulos. Entonces, 5 como su índice indica que son 5 rectángulos. Entonces, voy a sumar. Área 1 sería 1.6, que sería la base por altura, que es 3.5, más el siguiente rectángulo, que es de base 1.6, altura 4.6, el siguiente 1.6 de base, altura 5.3, el siguiente rectángulo, base 1.6, altura 5.8, y finalmente el último rectángulo, base 1.6 y altura corresponde a 6. Y sacando factor común 1.6, que multiplica 3.5 más 4.6 más 5.3 más 5.8 más 6, da un valor de 40.32. El área que está bajo esta curva está entre 33.92 y 40.32. La parte B del ejercicio. La parte B dice que encuentre nuevas estimaciones usando 8 rectángulos en cada caso. Entonces, para 8 rectángulos, una estimación inferior corresponde a puntos extremos a la izquierda. Aquí nuevamente hallo la base de cada rectángulo, como son 8 rectángulos. Entonces 8 menos 0 sobre 8 daría 1, o sea que cada rectángulo tiene de base 1. Entonces el primer rectángulo, aquí lo ubicamos, de base 1. Esto corresponde a 3. El siguiente rectángulo que mide 1, la altura corresponde aproximadamente a 3.8. Siguiente rectángulo, altura 3, corresponde a un aproximado de 4.4.
el siguiente rectángulo de altura de base 1, que coincide con el 4, tiene lectura correspondiente a 5. El siguiente, el de cuando equivale 5, la función corresponde a 5.4. Para 6, el valor corresponde a 5.7. Para 7 corresponde a 5.9. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 rectángulos. Noten que cada rectángulo, los puntos están a la izquierda. Noten que siempre cada rectángulo, ¿cierto? El punto extremo está a la izquierda de cada rectángulo. Entonces, el área total, aquí es entonces a la suma del área 1 más área 2 más área 3 más área 4 más área 5, área 6, área 7 y área 8. La suma de esos 8 rectángulos es la suma correspondiente a una estimación inferior. Entonces decimos L, que corresponde a puntos extremos a la izquierda, igual a 1 por 2 más 1 por 3 más 1 por 3.8. No olviden que la base de cada rectángulo mide 1, más 1 por 4.4 más 1 por 5 más 1 por 5.4 más 1 por 5.7 más 1 por 5.9. Factor común, el 1, que multiplica a 2 más 3 más 3.8 más 4.4 más 5 más 5.4 más 5.7 más 5.9, y eso me da un valor de 35.2. Para 8 rectángulos, una estimación superior corresponde a puntos extremos a la derecha. Entonces nuevamente ubicamos estos mismos puntos, aquí los ubicamos, exactamente los mismos. La base de cada rectángulo mide 1. Y aquí ubicamos esos mismos valores numéricos, aquí ubicamos, aquí los ubicamos, exactamente los mismos valores numéricos, exactamente igual. Y vamos a dibujar los rectángulos correspondientes a puntos extremos a la derecha. Entonces, el primer rectángulo, noten que la base es 1. Y noten que el punto extremo a la derecha coincide con la gráfica. El siguiente rectángulo, nuevamente el punto extremo derecho coincide con la gráfica. Ahí tenemos los 8 rectángulos. Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, área 7 y área 8. Entonces la suma total es la suma de esos 8 rectángulos. Y como es una estimación que corresponde a puntos extremos a la derecha, entonces decimos que es R. Y el 8 como su índice corresponde a 8 rectángulos. Entonces sería el área del rectángulo 1, sería 1 por 3. Del 2 sería 1 por 3.8. Del rectángulo 3 sería 1 por 4.4. Del siguiente rectángulo 1 por 5. El siguiente 1 por 5.4. El siguiente 1 por 5.7. El siguiente 1 por 5.9. Y el siguiente 1 por 6. Tomando factor común el 1, ver entonces 3, 1 que multiplica a 3 más 3.8 más 4.4 más 5 más 5.4 más 5.7 más 5.9 más 6. Eso me da un valor de 39.2. Es decir que el área que está bajo la curva de esta función está entre 35.2 y 39.2. Esta es la solución de este ejercicio, sección 5.1, el ejercicio número 1, página 369, cálculo de una variable de Jane Stewart, séptima edición. Cualquier inquietud que tengan de este video,
escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.